Hola Acuario, Sol, Luna y Ascendente. Vamos a comenzar con tu lectura general. Recuerda Acuario que estas lecturas son atemporales, así que no importa el momento en que la veas, es que necesitabas recibir el mensaje. Quédate con lo que te haga sentido y lo que no, pues déjalo fluir al universo Acuario. Aquí Acuarios, con este 6 de copas, pues acá puedes regresar algún trabajo anterior que estabas realizando. Puede ser que consideres volver a un antiguo trabajo, o si hacías algún tipo de negocio que antes te rindió resultados, pues puede ser que estés pensando volver a retomarlo. Aquí también puede haber un cliente antiguo, un cliente del pasado que retorne, alguien que fue muy buen cliente tuyo, por supuesto, y tú ya volvió a aparecer. Acá también puede ser algún tipo de experiencia previa con respecto a la economía que estaría volviendo a activarse. Si ahora estás pasando algún tipo de dificultad económica, por ejemplo, pero antes de esa dificultad económica, tu economía estaba súper bien, esto podría referirse a que esa etapa de economía que estaba bien puede volver a reactivarse, puedes volver a tomar esos patrones que económicamente te estaban afectando de forma positiva a tu vida, pues aquí los vuelves literalmente a retomar. Y la justicia, acá puede haber un proceso legal formal, aquí puede haber la resolución de algo. Aquí también pueden ser que se firmen algún tipo de acuerdos, de contratos, como te decía, vuelves a retomar un trabajo y puede ser que estés firmando un contrato con un antiguo trabajo o un contrato con un antiguo cliente. En fin, aquí también puede referirse a temas legales, administrativos, algo que tenga que solucionarse, y aquí definitivamente se va a estar solucionando. También esto puede referirse a personas que tengan que ver con el ámbito jurídico, como abogados, jueces, fiscales, personas que trabajaban en algún tipo de corte, en fin, que hacían algún trámite legal. Pues esto puede referirse a que este tipo de personas, si me están viendo en estos videos, pues retomen algún antiguo trabajo que estaban haciendo en este rubro, en este sentido. Que vuelvan a hacer lo mismo que más o menos hacían antes. Así que aquí puede ser alguien en esta área legal que vuelva a retomar su antiguo trabajo o un asunto que puede estarse regularizando o resolviendo, señores. Y el 3 de oros, pues el 3 de oros me está indicando que acaba de haber un reconocimiento profesional. El 3 de oros es la continuación del 8 de oros. En el 8 de oros estamos en modo aprendiz. Estás aprendiendo, estás perfeccionando, estás mejorando, estás estudiando. Y el 3 de oros, pues literalmente es la persona que se graduó de ese proceso, ¿ok? Disculpe, es la persona que logró mejorar esas habilidades, es la persona que tomó el curso y lo terminó con excelentes notas, es el trabajador que estaba perfeccionando lo que hacía y lo logró, es aquella persona que trabaja por su cuenta y estaba perfeccionando algo para llegar a mejor a sus clientes, para dar un mejor servicio, para lo que sea. Y aquí pues lo va a estar obteniendo, lo va a estar logrando, y no solamente que lo va a estar logrando, sino que va a recibir el reconocimiento de las personas que están a su alrededor. Puede ser un reconocimiento de su trabajo o un reconocimiento simplemente por las personas literalmente que le rodean, o por el cliente que sale satisfecho y dice: me lo hiciste exactamente como yo quería que me lo hicieras. Puede ser perfectamente eso. Esto es como la graduación del aprendiz del 8 de oro, señores. Así que esto funciona y va a estar funcionando muy bien para muchos de ustedes. Y acá pues con este 2 de copas, debido a esto es muy posible que ustedes estén logrando obtener algún tipo de acuerdo, algún tipo de contrato, algún tipo de sociedad. Aquí puede ser algún cliente que puede vincularse de forma más estable con ustedes, que empiecen algún tipo de negocio como mejoraron esto y consigan algún socio, alguien que les aporte quizás capital, o ustedes aporten el capital y esa persona lo que sepa. Definitivamente aquí es la otra persona la que va a aportar el capital, porque ustedes aprendieron a hacer las cosas. Está el 3 de oro aquí, así que aquí es posible que consigas un socio si lo necesitas para comenzar algún tipo de negocio, ¿ok? O que firmes algún contrato con alguna empresa, con algún centro laboral, porque ya sabes hacer algo específicamente, y aquí es posible que estés consiguiendo el contrato laboral que tanto anhelabas conseguir, ¿ok? Así que ahí puede ser el contrato con un cliente porque aprendiste a hacer algo, o un contrato laboral porque evidentemente aprendiste a hacer algo, o un socio que venga y te diga: ya lo sabes hacer, pues yo pongo el capital y vamos entonces pues literalmente a hacerlo. Ahí viene un contrato con alguien importante, ¿ok?
Vamos a ver qué más viene acá para Acuario. Wow, sale ya el emperador. Para Acuario, por favor. Sacar otra carta acá. Detrás de los dedos. No me saben los amores. Entonces otra cosa. Yo me voy a quedar sin trío. Aquí Acuario, con esta carta del emperador, se ve que muchos de ustedes van a lograr pues la estabilidad económica. Las cosas se van a estar aquí regulando. Y la carta del As de Espadas, pues esta carta del As de Espadas me habla de que aquí ustedes van a estar obteniendo el éxito, el triunfo, logros. Aquí todo se va a manejar con muchísima claridad. Aquí se va a cortar con lo que no sirve. Aquí las cosas van a terminar pues literalmente resuelto. Así que si algo acá del pasado regresa, aquí va a entrar en un proceso legal, en un proceso formal. Y esto pues se aclara completamente con este As de Espadas. Aquí todo se resuelve literalmente con éxito. Aquí puede haber un contrato, una firma, una resolución legal muy favorable a ustedes. El As de Espadas, señores, es el triunfo y son los logros literalmente. Y la Reina de Espadas súper acuariana, acá está Reina. La Reina junto con este emperador me está diciendo que aquí las cosas pues vas a estar con un control total. Aquí tú vas a tener el control total de la situación. Aquí no es otra persona que interviene. Aquí eres tú mismo, Acuario, encarnando tu propia energía, por supuesto, de la Reina de Espadas. Aquí te mueves con estrategia, se estabiliza la situación. Aquí vas a tomar decisiones súper inteligentes, súper claras, súper decididas. Aquí las emociones no te van a anular. Aquí se consigue la estabilidad, sí, pero se consigue la estabilidad por el clase de control mental que muchos de ustedes van a estar aplicándole a esta situación. Aquí ustedes van a estar dominando y controlando esta situación por completo. Aquí es alguien que no se deja manipular y es alguien que sabe exactamente lo que hace, lo que quiere y lo que quiere pues literalmente obtener. Acuario, aquí con este 2 de oros, pues hay un movimiento de dinero que vas a estar manejando tus ingresos y tus gastos. Vas a estar haciendo algún tipo de negociación económica. Aquí vas a estarte adaptando a alguna situación financiera en curso. Aquí posiblemente también estés haciendo equilibrio con lo que tú haces, la labor que haces, que empiece a dar resultados, estabilidad económica y tengas que hacer pues equilibrio con tus asuntos familiares, con las cosas de la casa. En eso podría estarte ayudando muchísimo tu pareja, tu cónyuge. Si me dices, no tengo pareja actualmente, no tengo nadie que amorosamente esté conmigo, pues es posible que esta persona aparezca en los próximos días en la vida de muchos de ustedes, o simplemente que sea alguien que convive contigo, alguien que te ama, quizás no en el plano romántico, puede ser un familiar cercano, pero definitivamente esta persona va a estar apoyándote, va a estar ayudándote y va a estar participando de forma pues muy activa. Y el Rey de Bastos, pues aquí el Rey de Bastos ejecuta, aquí el Rey de Bastos pone fuego. El Rey de Bastos es la persona que tiene la iniciativa, es alguien que va a impulsar este negocio, es alguien que va a impulsar quizás este acuerdo. Es una persona o simplemente la energía que se va a estar moviendo alrededor que impulsa literalmente al éxito en asuntos pues económicos. Y esto es una energía muy pero muy activa. Es una persona que te va a estar ayudando a que te expandas, a que tomes acción y a que obtengas resultados. Te repito, puede ser una persona o simplemente la energía alrededor tuyo que se active para obtener esta expansión, para obtener pues las acciones necesarias y va a impulsar todo hacia el éxito. Aquí Acuario definitivamente vas a tener muchísima estabilidad económica en lo que sea que estés haciendo, quizás que lo retomes o que, te repito, vuelvas al pasado como tenías estabilidad económica, pero aquí definitivamente retomas tu estabilidad económica porque salen aquí estas dos cartas. Definitivamente aquí retomas esa estabilidad y obtienes el éxito. Aquí es éxito, es triunfo
Y nada, señores, una maravilla para ustedes, ¿ok? Vamos a ver, me voy a sacar el tarot acá, chicos. Vamos ahora con el oráculo de Lenormand. Un mensaje para Acuario, por favor. A ver. Pues aquí Acuario va a haber algún tipo de trato con algún tipo de institución o alguna figura de autoridad. Aquí puede haber un contrato, un proceso legal o un acuerdo, literalmente pues un acuerdo formal, señores. Y eso les va a traer un resultado favorable. Aquí va a haber un acuerdo que los va a beneficiar muchísimo a ustedes. Y es una estabilidad que les va a estar generando pues muchísima satisfacción. Vamos ahora con un mensaje del tarot akáshico para Acuario, por favor. Vamos a leer la carta pues al derecho. Aquí el arca de la alianza te está diciendo que si hay transacciones legales en causa, como sale aquí la carta de la justicia, esta carta te dice al revés que puede indicar la rescisión de algún contrato o un traspaso legal que podría salir fallido. Para que esto no ocurra, tienes que ser prudente con los profesionales que se ocupan de tus inversiones y de otras cosas que tú aprecias en este momento. Aunque estas personas no busquen hacerte daño, sí podrían ser un poco negligentes, así que revisa todos los documentos. También te dice que aunque los problemas legales pueden parecer importantes, hay referencias aún más importantes para ti en esta carta. Te dice que cuando esta carta aparece al revés del arca de la alianza, queda también al revés porque tú podrías estar rescindiendo de algún tipo de contrato que tengas con tu yo superior. Te dice que quizás hayas evitado tu trabajo kármico y dejado pues a un lado tus objetivos superiores porque quizás estás demasiado ocupado o es poco fácil. Puedes hacer lo que tienes que hacer y es muy probable que Acuario hayas elegido a sabiendas dejarte dirigir por tus miedos y tus necesidades emocionales en vez de por lo que te conviene más. Te dicen que en cualquier caso, pues es hora de que te espabiles y de que renueves tu alianza. No solo con palabras, sino también con actos. Que nada funcionará en tu vida mientras no lo hagas. Y eso tiene muchísimo que ver con lo que dije de algunos que tenían trabajos legales o trabajos de esta índole que posiblemente los dejaron de hacer en alguna oportunidad y esta carta de la alianza literalmente están diciendo que si esa era tu función pues en nada Acuario que lo vuelvas a retomar. Pero definitivamente acá me dejan en los comentarios para manifestar lo mejor de esta lectura. Yo siempre obtengo mi estabilidad económica y mi triunfo. Yo siempre obtengo mi estabilidad económica y mi triunfo. Y nos vemos en el próximo video. Hasta la próxima.